Vaya, ya empecé a compartir, no sé si pueden observar la pantalla. Sí, Vaya, este, les he habilitado ya la guía de aprendizaje en la que tienen que realizar para esta semana. Vaya, esa es la guía de aprendizaje donde van a resolver, son ejercicios también donde se ocupan cálculos con la velocidad inicial. Vale. Este, observan el mouse, ¿sí? Hola. Vale. sí. Aquí en el literal A me dice encontrar la altura máxima que alcanza el proyectil. Entonces la altura máxima eh, no va a ser esto de 300 metros sobre segundo, porque cuando yo me refiero a metros sobre segundo, estoy hablando de que aquí me lo dice, velocidad inicial. Entonces, este va a ser el dato para velocidad inicial. Y velocidad inicial, ¿cómo se va a denotar? Se va a denotar con la letra V y con este pequeño símbolo de cero eh, abajo. Y este 2 número 2 elevado que es al cuadrado. Entonces, quiere decir que la velocidad de 300 metros sobre segundo va a estar elevada al cuadrado. Y el ángulo, como aquí me pide un ángulo teta, va a estar inclinado a 40 grados. Entonces, aquí voy a colocar el 40, es decir, seno de 40. Y como aquí me dice que también va a estar elevado al cuadrado, lo tengo que elevar. Y lo voy a dividir entre 2 por la gravedad que es de 9.8 metros al cuadrado. Eso sería para poner estos datos. No sé si se comprende. Se comprende. De la misma forma, No, maestra. ¿en qué no ha comprendido? Vaya, de la misma forma, por ejemplo, el tiempo que dura el proyectil en el aire. Entonces yo voy a buscar, como la fórmula me indica, 2 lo voy a multiplicar por la velocidad inicial por el seno entre la gravedad. Vamos, por ejemplo, aquí en la calculadora para que puedan comprender un poco. Entonces me dije la fórmula que voy a tener 2, 2, 2, eh, por la velocidad, que ¿cuánto es la velocidad? ¿Cuánto es la velocidad? ¿Alguien que me diga? ¿Cuánto es la velocidad inicial? ¿Cuánto? 300. Vale, 300 por 300 por 300. El seno, ¿cuánto vale el ángulo? ¿El ángulo cuánto vale? 40 grados. Ahí está en el ejercicio, 40. Y, y solo lo voy a dividir entre la gravedad. ¿Y la gravedad cuánto vale la gravedad? ¿Se acuerda?
¿Cuál es su valor numérico de la gravedad? 9.8. Sí, es 9.8 metros sobre segundo. Ese es un valor que no se inventa, sino que es una constante. Y donde el cual lo voy a dividir con ese valor, como ahí me indica la fórmula, entre 9.8. Y eso me va a dar un resultado de 45.61. Y como me están pidiendo que el tiempo que dura, ese va a ser el valor, ¿sí? Permítanme. Vaya, 2 por... Vaya, en la fórmula que me pedía es aquí. Multiplico este 2 siempre por la velocidad inicial por el seno. Aquí están los 4 fórmulas de trigonometría: seno, coseno, tangente. En sus calculadoras también está seno de 40. Y eso lo voy a dividir entre la gravedad de 9.8 y me va a dar este resultado. De la misma forma, en el literal C, cuando el alcance de un proyectil, es decir, voy a utilizar esta fórmula: velocidad al cuadrado por seno y por el ángulo, aquí lo van a multiplicar por 2 y entre la gravedad. Vaya, entonces eso me va a indicar de que 2, la velocidad va a estar al cuadrado, entonces 300 metros al cuadrado por el seno, y aquí voy a poner el número 2 porque ahí me indica en la fórmula que 2 por 40 grados que me indica el dato entre la gravedad siempre. Sería su resultado de esa forma. No sé si van comprendiendo. Hola, ¿van comprendiendo? Sí. Vale. En el ejercicio que les había propuesto en la guía anterior, era este mismo. Decía el ejercicio: se deja caer libremente un objeto desde una altura de 5 metros. Determinar las ecuaciones del movimiento, el tiempo que tarda en caer el objeto al llegar al suelo, la velocidad justo antes de tocar el suelo. Y tenemos las ecuaciones del movimiento, que para la velocidad se sabe que velocidad final va a ser igual que velocidad inicial más la gravedad por tiempo. Entonces, en el literal A iban a sustituir con la fórmula que se le proporcionó, que velocidad final, como estaba en reposo, va a ser igual a 0 más
el dato de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Y para la posición, que era la altura, iba a ser velocidad inicial por tiempo, más un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Como velocidad inicial es 0, porque estaba en reposo, el primer término se anula. Es decir, como no hay ningún valor numérico, se va a anular y resulta esta fórmula, que la altura va a ser igual a un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado, y solamente van a sustituir la gravedad, que les iba a dar menos 4.9, y los iban a aproximar a 5 metros. Y si se toma referencia que la altura era igual a 0, el objeto se encontraba inicialmente en más 5 metros, por lo que se iba a hacer esta fórmula: 5 metros menos 4.9, y va a quedar de esa forma. ¿Van comprendiendo el ejemplo? ¿O en qué parte tienen duda de aquí? Hola. ¿En qué parte tienen duda? Vaya, y ahí les iba a pedir, para el tiempo que se tarda en caer, se carece de una ecuación para tiempo, pero ya que se tiene que la altura era de 5 metros menos 4.9 metros sobre segundo al cuadrado, al nivel del suelo, que la altura iba a ser 0, y por lo tanto 0 igual a 5 metros. Y eso me iba a resultar que con el tiempo cuadrado va a ser igual a, solo iba a ser una división entre los dos datos que me resultó de la altura, de menos 5 metros, menos 4.9 metros sobre segundo cuadrado, y eso iba a resultar a 1. El tiempo me iba a resultar un segundo al final. ¿Y por qué aplico esta raíz cuadrada? Porque aquí estaba en segundo al cuadrado. Y para eliminar este segundo al cuadrado y solo me quedara en segundo, y raíz cuadrada de 1 siempre me iba a dar 1, un segundo. De esta manera el objeto se tarda un segundo en caer. Y para la velocidad, justo antes de tocar el suelo, al tener el tiempo de caída y el valor de la aceleración, que es gravedad, simplemente iban a sustituir en la fórmula y operar menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por un segundo va a ser igual a menos 9.8 metros sobre segundo. A uno les dio como 9.80 y algo, pero sí, se aproxima a esa edad, entonces es válido. Y, por ejemplo, aquí estaba otro ejercicio para que se repase, y si les aparece que una persona arroja una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo, determina las ecuaciones del movimiento, que son similares, y donde aquí daban la fórmula de velocidad va a ser igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Entonces, como aquí solo me dan la velocidad y el dato de gravedad, ya lo sé. Entonces voy a sustituir los datos. 15 metros sobre segundo es la velocidad inicial, más la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Entonces solo iba a poner, sustituir
para saber el tiempo, la posición, que es de la velocidad inicial por tiempo más un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Y para sustituir siempre en la fórmula la velocidad y la posición, solamente iba a sustituir el tiempo, 15 metros sobre segundo, por el tiempo, un medio, por la gravedad y en tiempo cuadrado. Y al multiplicarlo, les va a dar un resultado. Es decir, al efectuarlo en la calculadora. Eso sería para este ejercicio de repaso. Pero este no se los coloqué en la fórmula, sino que solamente se los presento. ¿En qué otro ejercicio tuvieran duda? Hola. ¿En qué otro ejercicio tuvieran duda? En el segundo, maestro. En el segundo. Vale. En el segundo, creo que esto me parece que es de un objeto lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Ese es, ¿verdad? Sí, Vaya, ahí le preguntaba a tres literales que la velocidad inicial, cuál era después de 1.5 segundos y cuál era la posición en ese instante y qué altura máxima alcanzaba dicho objeto. Y como solución ya les había proporcionado la fórmula. Para la velocidad después de 1.5 metros, como se conoce la velocidad inicial, que era de 20 metros sobre segundo, y el tiempo de 1.5 segundos, se sustituye en la fórmula y se opera. Que voy a utilizar esta fórmula, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y se usan con signo más porque la gravedad se escribe negativa. Y la velocidad final va a ser igual, solamente sustituye el valor por la velocidad inicial, que es de 20 metros sobre segundo, más la gravedad, como solo aquí estoy sustituyendo en la forma, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que es de 1.5 metros. Al efectuar en la calculadora me iba a dar 20 metros sobre segundo y menos 14.7 metros sobre segundo. Eso me iba a dar a 5.3 metros sobre segundo. Eh, va, va comprendiendo el primer literal. sí, Vale. En la B, la posición en este instante vendrá dada por la altura, es decir, velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado, donde la velocidad inicial es de 5.3 metros, porque al efectuar en el literal B me dio este resultado. Y el tiempo, que es de 1.5 segundos, eso al efectuarlo me va a dar 20 metros sobre segundo, que es la altura, el dato inicial que me da el ejercicio. En esta parte 20 metros sobre segundo. Y voy a multiplicar esa velocidad inicial, ¿verdad? Por el tiempo, que es de 1.5 segundos más un medio
por la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de 1.5 al cuadrado. Entonces me iba a quedar que la altura al multiplicarlo me va a dar 30 metros. Porque aquí, ¿por qué me da 30 metros? Porque segundo se simplifica y se va, solo me queda metro. Entonces al multiplicarlo me quedan 30 metros menos 4.9 que es el de la velocidad, metros sobre segundo al cuadrado, por 2.25 segundos al cuadrado. Y esto al efectuar la resta con la multiplicación me iba a quedar de 18.9, es decir, un aproximado de 19 metros. En la posición donde me preguntaba ese literal. Y la altura máxima como velocidad final es de 0 y se conoce la velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Entonces solamente iba a efectuar esta fórmula y me iba a dar 20 metros en altura máxima. No sé si se comprendió esa parte. Sí, ya. Bueno, gracias. Vale. Y les había comentado, ¿verdad? Que le dejé en la plataforma la guía y para que se les haga un poco también más fácil. Ahorita los que están en clase les voy a proporcionar la respuesta como tendría que quedar el ejercicio, pero necesito verificar si hacen correcto el procedimiento, porque si no lo hacen correcto, siempre va a estar mal. Así que les voy a dar ese dato. Vaya, quedaría como respuesta en la literal A 1.1897.23 metros, para el literal B 39.35 segundos, para el literal C 9.044.15 metros y en el ejercicio 2 les quedaría 2.16 segundos, en el literal B 22.96 metros. Para el ejercicio 3 les va a quedar 3.64 metros al efectuar esta fórmula. Es decir, aquí solamente tienen que aplicar primeramente 2 por la altura, que es de 65 metros, entre la gravedad, que es de 9.8 metros. Entonces, primero tienen que efectuar esta parte. Al hacer esta operación le aplican la raíz cuadrada y les va a dar en tiempo, 3.64 segundos. Y el alcance horizontal del proyectil, 91 metros. La velocidad que posee el proyectil al llegar al suelo, 43.58 metros sobre segundo. Así que les he proporcionado cómo tiene que quedar la guía y espero no tengan dificultad porque ya les he proporcionado la respuesta cómo tiene que quedar. Solamente van a realizar el procedimiento mediante la fórmula que también les he colocado. No sé si tienen duda. Disculpe, maestro, solo haremos eso entonces. Solamente, sí, la guía que les he compartido que contiene 3 ejercicios. 1, 2 y 3, nada más. Tienen, son 3 ejercicios. Bueno, Sí, son 3 ejercicios, pero tienen cada ejercicio literales, 3 literales, 2 y 3 literales. Sí, bueno, gracias. bueno. Eh, ¿Tienen más dudas?
No. Vale, y siempre es de la unidad 2, es decir, todavía no entramos a la unidad 3, siempre es parte de la unidad 2, que es del movimiento, para explicar y describir, por ejemplo, cómo se hace para allá, con qué velocidad, con qué fuerza. Entonces, mediante esa fórmula se describe matemáticamente el comportamiento de cualquier, eh, digamos, su velocidad, su altura, su posición, y mediante esa fórmula se puede explicar en cuántos segundos, en cuántos metros y así sucesivamente. Y vaya, también les quiero mencionar que si ustedes crean un grupo o si todavía no lo han creado, que establezcan unas normas de convivencia, porque a veces se puede malinterpretar, digamos, algunos contenidos que se publican dentro de un grupo. Y si todavía no lo han creado, es decir, entre estudiantes, se debe establecer algunas normas, nada más. Eso como sugerencia. Y también les quiero recordar de que si algunos no han llamado, pueden llamar para que les pongan el internet mediante su número telefónico, creo. Y así van a tener internet de las 4 compañías que ustedes prefieran, aunque no les hayan dado la computadora, porque la computadora solo se les ha dado tercero y segundo año de bachillerato. Así que hay que estar pendiente en esta semana o la otra cuando nos avisen de parte de la dirección y yo le estaría comunicando a ustedes para que así puedan estar pendientes. Pero deben de llamar, hoy es último día. No sé si ya todos llamaron o tienen el número. Solamente les pide el número de NIE, que el número de NIE es el mismo que ustedes tienen de noveno grado o el de octavo, es el mismo número que aparece en el certificado. Solo eso van a proporcionar. Y su número de teléfono, que es el que le van a colocar el internet. Maestro, disculpe, ¿Sí? ¿Sí? Diga. ¿Tiene duda? Mire, y el formulario, un formulario que se llena, también no se ocupa de llamar. Este, siempre hay que llamar para estar más seguro. Eh, vaya, no sé si también ya todos llenaron ese formulario o todavía no, porque ahí eh, en grupos compartieron del Ministerio de Educación, pero si aún no lo tienen, lo voy a compartir mediante el grupo de WhatsApp para que ustedes lo llenen ahorita mismo. Se los voy a compartir. Yo se los pasé a ellos, maestro. Ah, ya se los pasó. Sí, ahí es que ellos lo han llenado, ¿no? Pero se los voy a volver a enviar. Ah, vaya, muchas gracias, Wendy. Vaya, y entonces estén pendientes para que solamente efectúe la entrega de la LAC. También por medio de la presidenta Wendy, ella les va a estar comunicando cualquier notificación que le diga el director y solamente es de estar pendiente, pero hagan primero ese paso de que le establezca el internet y así puedan solo esperar la lacta y ya. No sé si tienen otra duda. Sí. Y veo que muy pocos se están conectando. Bueno, 17 de 30, es decir, casi más, un poco la mitad. Eh, es importante que participen y puedan asistir a estas clases virtual para despejar dudas. Por ejemplo, les he proporcionado
los resultados, que cómo va a quedar la guía, y los que no se unieron, lastimosamente les va a dificultar un poco más. Y cualquier duda que ustedes tengan también en el grupo o en la plataforma, voy a estar ahí pendiente. Entonces, si no tienen más dudas, esto sería todo de mi parte. Vaya, y con ustedes creo que no he repasado alguna seña, ¿verdad? No he practicado señas con ustedes. No, ¿verdad? No. Vaya, entonces vamos a hacer alguna seña. Es para relacionar cuando ustedes estudien o se puedan comunicar con personas sordas. Es muy importante. Vaya. Por ejemplo, para relacionar a nuestro tema, que es de ciencia, ¿verdad? Ciencia, mira, ciencia. Esta es la seña de ciencia. Ciencia, ciencia. La tema que nosotros estamos viendo de vector. Vaya, esta es la V y este es vector. Vector, mira. Vector. La otra palabra que nos hemos también estudiado va a ser de, digamos, de estudiante también se utiliza mucho, o profesor, profesor, profesor. Está aquí, profesor, profesor, estudiante, mira, estudiante, estudiante, como agarrando el libro, agarrando el libro. Otra vez, mira, ciencia. Pueden encender la cámara y observar si hacen bien la seña, para así verificar que la están haciendo. Ciencia, ciencia. El segundo concepto, ¿cuál habíamos dicho? Vector, sí, vector. El tercero, maestro o profesor, sí, profesor. El cuarto, estudiante, como agarrando libros, ¿verdad? Mira, agarrando libros. Y una quinta podría ser que vaya la seña para decir tema, tema, como las comillas, ¿sí? Las comillas de un tema, ¿sí? Tema. Entonces son 5 conceptos que les proporciono. Ahí ustedes repasen o practiquen estas 5 palabras que les va a ser útil. Entonces esto ha sido toda mi parte. Espero cualquier duda, siempre como les digo, voy a estar pendiente. Que tengan un feliz día. Adiós. Gracias, igual. Gracias igual, profe. Gracias igual. Gracias, igual. Pase un feliz día, profe. Gracias.